Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto de estar con todos ustedes con un tema de vital importancia para la lucha obrera, los derechos de las coaliciones obreras. Para esto les tengo preparado un material. Las coaliciones obreras y sus derechos. Muy interesante tema. Durante el siglo XIX, los derechos de las coaliciones obreras fueron el fruto de luchas prolongadas contra sistemas económicos que marginaban a los trabajadores. En sus inicios, durante la Revolución Industrial, los obreros carecían de protección legal y eran reprimidos por intentar organizarse. En países como Inglaterra y Francia, las asociaciones de trabajadores eran consideradas un delito. Y los líderes sindicales y líderes de las coaliciones eran encarcelados y perseguidos. Con el paso del tiempo y ante la presión de movimientos obreros cada vez más organizados, comenzaron a surgir los primeros reconocimientos legales. El derecho a la asociación fue uno de los primeros logros, permitiendo que los trabajadores formaran organizaciones como las coaliciones o los sindicatos sin ser criminalizados. Este derecho se consolidó en diversas constituciones nacionales e internacionales, como la Constitución mexicana en 1917, que reconoció explícitamente la libertad sindical y el derecho de huelga. Durante el siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, se fundó la Organización Internacional del Trabajo, que estableció convenios fundamentales para proteger los derechos colectivos de los trabajadores. El Convenio 87, adoptado en 1948, consagró la libertad sindical, mientras que el Convenio 98 de 1949 garantizó el derecho a la negociación colectiva. Estos instrumentos se convirtieron en pilares del derecho laboral internacional. A lo largo de las décadas, las coaliciones obreras lograron ampliar sus derechos, la huelga dejó de ser vista como una amenaza al orden público y pasó a ser reconocida como una herramienta legítima de negociación. Esta negociación colectiva se institucionalizó en muchos países, permitiendo que los sindicatos pactaran condiciones laborales con las patronales. También se avanzó en la protección contra represalias, estableciendo que ningún trabajador puede ser despedido o discriminado por participar en sus actividades sindicales y también de coalición. En América Latina, los movimientos obreros jugaron un papel crucial en la conquista de los derechos sociales. En países como Argentina, Chile, Brasil y México, los sindicatos impulsaron reformas laborales. También las coaliciones estuvieron unidas a esto y impulsaron también sistemas de seguridad social y leyes que protegían a los trabajadores frente de la explotación. Sin embargo, también enfrentaron dictaduras y gobiernos autoritarios que reprimieron duramente la amenaza de el trabajo conjunto de los trabajadores. En Europa, especialmente en los países nórdicos, se desarrollaron modelos de diálogo social que fortalecieron la participación de las coaliciones obreras en la formulación de políticas públicas. En contraste, muchas naciones como Asia y de África, allá los derechos sindicales siguen siendo limitados y vulnerados, y los líderes sindicales se enfrentan a amenazas, violencia y restricciones legales. Ahora, bueno, ahora en el pasado siglo XXI, las coaliciones obreras han tenido que adaptarse a nuevos desafíos: la globalización, la automatización, el trabajo en plataformas digitales y la fragmentación del empleo. A pesar de ello, las coaliciones y los sindicatos siguen luchando por ampliar sus derechos, incluyendo la participación en decisiones económicas, la igualdad de género en el ámbito nacional y laboral, la protección de los trabajadores informales. En resumen, los principales derechos de las coaliciones obreras, como la libertad de asociación, la negociación colectiva y el derecho de huelga, han sido conquistados a lo largo de más de 2 siglos de lucha importante. Son ya 2 siglos de lucha para poder ejercer los derechos de los trabajadores. Su vigencia y efectividad dependen hoy de la voluntad política, la presión social y el compromiso internacional con la justicia social. Los derechos de las coaliciones obreras son muchos, pero los más importantes son
Fíjense, qué interesante. La Ley Federal del Trabajo regula los derechos de la coalición en los artículos 354 a 371, aunque se supone que nada más tenemos un artículo. Estos derechos son la libertad sindical, donde los trabajadores pueden formar o no organizaciones profesionales de su profesión sin autorización previa. La autonomía, porque estas organizaciones deciden libremente su estructura, estatutos y representación. El registro sindical, que no es una obligación para los coalicionados, pero se define de manera autónoma, como también las asambleas que integran una asociación como la coalición. La titularidad y la representatividad, porque con esto se garantiza el derecho a disputar los contratos colectivos, todos mediante procedimientos democráticos. La reforma laboral del 2019 fortalece estos derechos, alineando la legislación nacional con los estándares internacionales y estableciendo mecanismos de democracia sindical, el voto libre, directo, secreto y personal, y la transparencia en la negociación colectiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios que consolidan el derecho de coalición como parte del bloque de constitucionalidad, dentro del que destaca, pues muy importante, ¿no? La tesis 58.214, donde se reconoce su carácter fundamental y su protección reforzada. México ha ratificado muchos convenios internacionales, pero dentro de los más importantes con este respecto son el 87 y el 98 con la Organización Internacional del Trabajo, que forman parte del parámetro de regularidad constitucional. Además, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Estados Unidos y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, incluye un capítulo laboral que exige respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva con mecanismos de denuncia y sanción. Los derechos de la coalición obrera en México incluyen formar organizaciones sin intervención estatal, afiliarse o desafiliarse libremente, participar en la negociación colectiva, ejercer el derecho de huelga, impugnar prácticas sindicales y acceder a mecanismos de justicia laboral. Persisten desafíos estructurales, compañeros. Esto es muy importante. La simulación sindical, los contratos de protección, la injerencia patronal y la resistencia a la democratización. La reforma del 2019 busca erradicar estas prácticas, pero su implementación enfrenta obstáculos políticos, económicos y sociales muy fuertes. Las coaliciones, entonces, están frente a estos retos: la precarización laboral, volver cada día más pobre al trabajador, represión estatal y empresarial con los despidos, la criminalización de las protestas de las coaliciones y tener una vigilancia digital. Están todo el tiempo encima de los trabajadores. Una desigualdad de género donde las mujeres estamos siempre un paso atrás del de los caballeros, y la desinformación y fragmentación con campañas anticoalición, antisindicato y falta de unidad entre los trabajadores. Las perspectivas para fortalecer estas terribles circunstancias que vivimos son ratificación y cumplimiento por parte del Estado de los tratados que están firmados por él, una educación jurídica para los trabajadores, alianzas internacionales entre coaliciones y sindicatos y el uso estratégico de medios digitales para la organización y la denuncia. Los derechos colectivos son sumamente importantes para todos los trabajadores y tienen la libertad de ejercerlos. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta es la segunda parte del curso para coaliciones que estamos impartiendo aquí desde el Centro Digital Laboral. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches.